Bienvenidos a Tell Me Why, dime por qué. Y un nuevo dime por qué, vamos a irnos a la neuro nuevamente, a la neurología. Vimos una sobre los movimientos de los ojos, sobre dónde se desvían los ojos según estudiar la lesión en un sitio o en otro. Hoy vamos a recopilar pequeñas preguntas que me hace la gente de vez en cuando y que a lo mejor a muchos de vosotros pueden ser útiles porque tengáis también esas mismas dudas y a lo mejor a otros les parece que estamos haciendo barrio sésamo, que es demasiado simple. En ese caso, pues pasáis rápido y a ver si encontráis algo que os sirva y si no, pues pasad de mí completamente y dedicaros a descansar este cuarto de hora. Bien, una pregunta que me hacen es ¿cómo diferencio o por qué se diferencian las lesiones que sean focales en el hemisferio o en el tronco de encéfalo? Con un esquema, como no sé pintar, con un esquema bastante tonto por mi parte. Aquí representaríamos la localización hemisférica de una lesión y aquí la localización en el tronco del encéfalo, ¿no? Bien, con la diferenciación entre un sitio y otro. Vale, lo único que yo quiero deciros sobre esto, que quiero insistiros sobre esto, es que cuando yo tengo una lesión hemisférica, por ejemplo, si yo estoy mirando para vosotros derecha, si tengo una lesión hemisférica derecha, ¿qué tendré? Pues tendré, efectivamente, si está afectada las fibras que bajan por la cápsula interna, tendré una hemiparesia o hemiplegia contralateral, o sea, tendré los miembros alterados en el lado contrario, una hemiparesia contralateral. Pero ¿qué pasará con los pares craneales? Los pares craneales, prácticamente todos ellos tienen un control bilateral por la corteza y por lo tanto en una lesión hemisférica no voy a tener parálisis de pares craneales, salvo, como sabéis, los 2/3 inferiores del facial. Esos 2/3 inferiores del facial sí tienen un control por la corteza contralateral, el área correspondiente del homúnculo de Penfield, o sea, más relacionado con el territorio de la cerebral media que con la cerebral anterior, que sería más bien de la pierna, más bien crural, pues la zona del homúnculo de Penfield que controla la parte del nervio facial, esa parte sí tendría solo control unilateral. O sea, ¿qué quiero decir? Que una lesión de la cápsula interna provocaría una hemiparesia en brazo y pierna, una lesión de la cápsula interna derecha, he dicho, ¿no? Cápsula interna derecha provocaría una hemiparesia en brazo y pierna izquierdos y una parálisis facial izquierda. O sea, moraleja. Cuando yo tenga lesiones combinadas de la cara y de las extremidades, si todas esas lesiones son homolaterales, están en un mismo lado, la lesión está por encima del tronco del encéfalo, o sea, es hemisférica. En un paciente en una situación de una hemorragia cerebral, por ejemplo, hipertensiva, pensaría que el origen de esa lesión está en los ganglios basales, en el putamen o en el tálamo podría estar también, ¿vale? Mientras que si se diera la otra circunstancia, que sería esta. La otra circunstancia sería que yo borre la lesión aquí, la he borrado pero no la he borrado del todo, y que borre esto de aquí también, lo hago con el dedo, pues ya está. Y ahora que yo tuviera la lesión aquí, que yo tuviera la lesión en el puente derecho, en la protuberancia derecha, una hemorragia protuberancial derecha. Ya vimos lo que pasaba con la desviación de los ojos por alteración del sexto par, del fascículo longitudinal medial. Pero vamos a ver qué pasaría ahora con lo motor en los brazos y qué pasaría con los pares craneales. Pues si yo tengo una lesión en la protuberancia derecha, los pares craneales que están localizados a ese nivel, el 5, el 6, el 7, el facial, el 8, todos esos podrían tener alteraciones. Podría tener, por ejemplo, alteraciones en el territorio del trigémino sensitiva, podría tener alteraciones también de la mirada hacia ese lado, alteración del sexto par craneal, o podría tener una parálisis facial. Pero todo ello lo que se están lesionando son los núcleos de los pares craneales de ese mismo lado. Y el núcleo del par craneal del sexto es el que mueve el ojo para acá, o el núcleo del nervio facial es el que se encarga de los músculos motores de la cara de este lado. Por lo tanto, tendría un trastorno en la hemicara de ese mismo lado, un trastorno homolateral de la hemicara. Pero además, como las fibras que bajan por la cápsula interna bajan por aquí, por este lado, y aquí se cruzarían
en el bulbo para encargarse de las motoneuronas anteriores del lado contrario de la médula, pues efectivamente lo que tendría sería que este cable se corta por aquí y al cortarse por aquí tendría una hemiparesia contralateral. O sea, en los trastornos del tronco yo tendría una mitad de la cara fastidiada y el hemicuerpo contralateral fastidiado. Y eso es lo que me hace hacer ese diagnóstico diferencial. Algunos trastornos vulvares bajos que tengo que hacer diagnóstico diferencial entre algunos síndromes puede que tengan la afectación del 12º par craneal y de las fibras que ya se hayan cruzado en ese lado. Entonces podrían tener una lesión homolateral, pero lo normal es que en el tronco del encéfalo las lesiones lleven una mitad de la cara, la de ese lado, y el hemicuerpo contralateral, ¿vale? Eso como diagnóstico diferencial. Otra pregunta que me pueden hacer es sobre la siringomielia. Me suelen preguntar, ¿por qué en la siringomielia hay un trastorno suspendido? ¿Por qué en la siringomielia no hay un corte del cable? ¿Por qué en la siringomielia no suele haber una alteración termalgésica por debajo de la lesión? Por lo siguiente. Voy a intentar borrar ahora. Aquí. Esto sí borra. ¿Qué sucede en la siringomielia? Si yo pinto aquí una rodaja Pescanova de la médula, me perdonáis la no adecuación del dibujo, me lo perdonáis, ¿no? Vale. En la siringomielia esto sería un corte a nivel de la médula, por ejemplo, cervical, a nivel C6, C7, pongamos, en donde pudiera existir una alteración que motivara que la cavidad central, que el epéndimo, se hiciera más grande y que creciera y que se expandiera. Ese crecimiento no tiene por qué ser simétrico, no tiene por qué ser de forma homogénea hacia los dos lados, puede ser hacia uno, hacia otro, puede variar en su progresión. Pero una de las alteraciones primeras que puede suceder en este caso es que las fibras de la sensibilidad termalgésica que entran por la raíz posterior y que nada más entrar en la médula se decusan hacia el lado contrario para subir, he pintado un poco para que lo veáis, ¿no? En esta comisura blanca anterior son las que se pueden comprimir por ese crecimiento de la cavidad siringomiélica. Entonces, las fibras de ese haz, aquí estamos en el lado derecho, son todas las que a nivel de los distintos segmentos, S1, L5, L4, L3, de ahí para arriba, C8, C7, C6, entran a su nivel en la médula, la raíz L3 entra, cruza y se incorpora al resto de raíces que suben arriba. Y aquí tenemos el cable gordo de la sensibilidad termalgésica, de la sensibilidad siringomiélica, que es el que sube, no sensibilidad siringomiélica, siringomiélica es la alteración que se produce, que sube por los cordones laterales. Bien, ¿qué pasa entonces en la siringomielia? Que si yo tengo esta cavidad aquí, esto no tiene por qué comprimir este cable que está subiendo y no tiene por lo tanto por qué producir una alteración termalgésica por debajo de la lesión. Lo que sí suele producir es que las fibras que entran y que recogen la sensibilidad de C6 y C7, por ejemplo, en este lado, del lado izquierdo, de C6 y C7, las que recogen esa sensibilidad, son las que se están comprometiendo por el crecimiento de la cavidad quística. Y por lo tanto, es eso lo que hace que el paciente pueda tener una alteración sensitiva suspendida, o sea, una alteración sensitiva con quemaduras, por ejemplo, por cigarrillo, sin que se haya dado cuenta, a nivel de los segmentos C6 y C7 en ese brazo, pero que no tenga nada en la pierna. También tiene alteraciones suspendidas porque si yo altero aquí la motoneurona alfa
del nivel C6-C7, esa alteración de la motoneurona alfa del nivel C6-C7 hace que efectivamente aquí me quede con un trastorno en donde en esos músculos del brazo que dependen de ese nivel C6-C7, nervio mediano, el nervio radial y tal, se queden sin control por la motoneurona y por lo tanto tenga una parálisis arrefléxica o hiporrefléxica, pero solo a ese nivel. ¿Qué tendría que pasar para que yo tuviera un síndrome piramidal, Babinski, hiperreflexia, espasticidad en las piernas? Pues que la cavidad siringomiélica creciera y que ya pudiera afectar al, pues, por ejemplo, a la vía piramidal, a la vía córtico-espinal. Entonces sí cortaría ese cable, o a este, o a los cordones posteriores, pero para eso debería crecer mucho. Los síntomas más precoces, los signos más precoces de la siringomielia tienen que ver con la afectación de la sensibilidad termalgésica a nivel de los brazos, sobre todo, y con la afectación de la segunda motoneurona a nivel también de ese segmento en el que se está afectando, ¿vale? Esto sobre la pregunta que me hacía la gente sobre la siringomielia, porque tenían dudas sobre ello. Y otra pregunta que me han hecho también frecuentemente, y que esta sí a lo mejor es algo más barriosesamismo todavía. A ver, por eso la pongo la última, ¿no? Si tú entiendes perfectamente los síndromes de primera motoneurona y los de segunda motoneurona y los signos de uno y de otro, no es necesario que sigas viendo este vídeo, ¿vale? Pero si tienes dudas sobre ello y si confunde algo, sí a lo mejor te puede servir. ¿Por qué? Yo tengo aquí en la corteza todas las motoneuronas que se encargan en el área 4, en la área 6, que se encargan de la pierna, que se encargan de la cara y los brazos, etc. Y esas motoneuronas lo que hacen es deciden cuándo tengo que mover alguna de estas partes. O sea, son las que dan la orden, bajan por la cápsula interna, se cruzan a nivel bajo del bulbo y hacen la sinapsis con la motoneurona alfa de la parte posterior del asta anterior de la médula. El asta anterior de la médula, pero concretamente las que se encargan de las extremidades están un poco más posteriores, dentro del asta anterior. ¿Qué pasa cuando hay una lesión de una u otra? Porque esto, de aquí, de esta motoneurona, salen las raíces, los plexos, los troncos nerviosos y las raíces que van, las ramas que van, a los distintos músculos. ¿Qué pasa cuando hay una lesión de uno u otro? Cuando hay una lesión aquí, ya sea en la cápsula interna, ya sea en el tronco del encéfalo o ya sea en la médula, en la vía córtico-espinal, una lesión de cualquiera de ellas lo que hace es cortar el cable. Y al cortar el cable, esta motoneurona ya se queda sin control superior, o sea, no le puedo dar la orden de que se contraiga, pero aparte, todas las vías extrapiramidales, las vías que bajan junto con el haz córtico espinal y que proceden de los ganglios basales, que son los que se encargan de regular un poco ese acto motor, también se quedan cortadas. Y por lo tanto, esta motoneurona pues sigue teniendo posible actividad eléctrica, responderá a los reflejos cuando se le haga una estimulación de los reflejos osteotendinosos, pero como no tiene tampoco las fibras moduladoras superiores, esos reflejos estarán más vivos, estarán exaltados. Bien, y no conseguirá, si hay una desconexión completa, si este cable no funciona del todo, si todas las fibras están cortadas, pues tendré una imposibilidad, una dificultad muy grande para conseguir que haya una actividad voluntaria. Sin embargo, si lo que se produce es una lesión a nivel de la motoneurona o de la raíz nerviosa, en ese caso ya esta raíz nerviosa
y los troncos nerviosos correspondientes sí que se han quedado sin luz. No que tengan control superior o no, sino que la que se encarga, la pila que se encarga de darle energía a ellos, no funciona. Y por lo tanto, ni funcionan de forma voluntaria, porque no pueden, ni funcionan cuando se exploran los reflejos tampoco, ni funcionan para dar tono muscular. Entonces, en este caso, en el caso de que la lesión sea de las motoneuronas, entonces es cuando tendré la parálisis flácida, arrefléxica, etcétera, etcétera. Vale, una explicación muy barrio sésamo, muy simple, pero como hay gente que yo sé que se liaban un poco con esto, pues si les sirve, hemos avanzado algo. Hasta el próximo Dime Por Qué.